Mi nombre es Carmen Rosa Noroña. Bienvenidos al el seminario web número 3 sobre atención psicológica informada sobre el trauma con niños no acompañados o separados. Hoy día nos estaremos focalizando en el estrés traumático secundario y cómo entender el impacto que este tiene en el trabajo de trauma en los profesionales. Este seminario web se desarrolló en colaboración con la doctora Raven Cuellar, asistente de cátedra de la Universidad de Nuevo México, directora del proyecto Action Childhood Trauma Clinic. Se desarrolló también en colaboración con la doctora Jeannie Sprang. Ella es profesora de psiquiatría de la Universidad de Kentucky y es directora ejecutiva del Centro de Trauma en Niños. Y Sabina Treves, directora del programa Trauma Resilience Youth Program con el Centro de Salud Mental de Aurora. Y con mi colaboración, yo soy líder de servicios clínicos de la capacitación sobre el trauma infantil en el proyecto Child Witness to Violence del Boston Medical Center. Queremos también agradecer a Luis Flores, el presidente ejecutivo de SCAN, por su ayuda con la edición y adaptación y traducción al español de esta presentación. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, nuestro deseo es que una vez que ustedes participen en este seminario web, ustedes puedan explicar de qué se trata el estrés traumático secundario y quiénes están en riesgo. Que ustedes puedan identificar cómo el contexto sociocultural y la experiencia migratoria pueden jugar un rol en el estrés traumático secundario. Y que puedan aplicar estrategias para reducir el impacto del estrés traumático secundario y apoyar el bienestar en su equipo de trabajo. Ahora revisemos algunos de los puntos que se han discutido en los seminarios web anteriores. Muchos de los niños y niñas inmigrantes que se encuentran en custodia del gobierno tienen historias de trauma que experimentaron en sus países de origen, que experimentaron durante el trayecto migratorio y que han experimentado una vez que se han asentado en los Estados Unidos. Estos niños que han tenido experiencias traumáticas múltiples pueden presentar problemas en su comportamiento, en la manera en cómo se relacionan con las personas, en la manera como expresan sus sentimientos, y todo esto puede ser difícil de manejar e incrementar los niveles de estrés en el entorno laboral y en las personas, principalmente en las personas que están en directo contacto con estos niños. Es importante recordar que estos niños tienen fortalezas considerables que pueden ser el resultado de sus factores individuales, también puede ser el resultado de factores socioculturales o factores familiares que pueden ser utilizadas para crear relaciones y para apoyar el bienestar de los niños. El personal y los cuidadores en los centros de cuidado y de custodia del niño pueden apoyar a los niños, a las niñas y a los jóvenes con historias de trauma, ofreciendo intervenciones que sean apropiadas para el nivel de desarrollo de los niños y que también estén informadas en la diversidad e evidenciadas, que estén focalizadas en lo que sabemos que funciona de acuerdo a la evidencia y que también funciona de acuerdo a las prácticas informadas en el trauma, pero siempre con la idea de que estas intervenciones nuevamente tienen que ser adaptadas y consideradas a las realidades socioculturales del desarrollo e individuales de los niños. El personal que provee servicio a las personas que sufren de estrés traumático puede experimentar
diferentes grados de angustia o de estrés como resultado del trabajo, y eso es algo de lo que sobre lo que vamos a reflexionar hoy, y vamos a tratar de identificar estrategias para abordar y prevenir y manejar ese estrés. Y ahora voy a pasar la presentación a mi colega Sarina. Gracias. Que resulta cuando una persona escucha las experiencias traumáticas directamente de otra persona. Es esa exposición indirecta al trauma de otra persona. Estas historias pueden causar un desgaste o una carga emocional en las personas que están apoyando a los niños y jóvenes, por ejemplo. Y también hay algunos otros síntomas que se asemejan al trastorno de estrés postraumático que pueden suceder cuando alguien está experimentando el estrés traumático secundario. Ellos son los pensamientos intrusos, pensamientos que vienen a nuestra mente cuando no queremos. Intensificación de la alerta, estar siempre en guardia, siempre en alerta, siempre cuidándonos de qué es lo que puede estar pasando a nuestros alrededores. Problemas de sueño, ya sea no poder conciliar el sueño o levantarnos en la mitad de la noche y después no poder dormir. Internalización de la angustia, sentir miedo, angustia, tristeza en momentos sin darnos cuenta que nada a nuestro alrededor ha sucedido que nos haya causado eso, simplemente esos sentimientos vienen a nosotros. Y la somatización, esos son dolores, por ejemplo, de espalda, de cabeza, dolores que no tienen una explicación médica. Alteración del estado de ánimo, cambios en nuestro ánimo, querer estar lejos de la gente que queremos, de nuestra familia, de nuestros amigos. Evitar estar en situaciones que nos recuerden aquellas historias que hemos escuchado, y en general un deterioro funcional, ya no poder hacer aquellas cosas que antes sí podíamos hacer o que antes teníamos la energía para hacer, como por ejemplo ir al trabajo, estar con nuestra familia, pasar tiempo con nuestros seres queridos. Entonces, mientras hablamos del estrés traumático secundario, es también muy importante revisar algunos otros términos relacionados para poder entonces saber distinguir. Vamos a ir uno a uno definiendo cada uno de estos términos. El primero que vamos a abordar es la exposición o contacto directo. Muchos profesionales que trabajan con niños o con niñas están directamente expuestos al trauma mientras llevan a cabo sus responsabilidades diarias de trabajo. Estos eventos implican una amenaza directa al empleado o ser testigo de amenazas hacia otras personas. Por ejemplo, si niños o adultos atacan a un profesional, ya sea a uno mismo, a nosotros, o ser testigo de un ataque que le sucede a un colega. Pero no solo si algo violento sucede. Clientes que están enojados o disturbios también son exposición directa, e incluso sentirse inseguro en el lugar de trabajo debido a las condiciones laborales. El próximo término que queremos abordar es la traumatización vicaria. Estos son cambios en la experiencia interna del proveedor, de nosotros, tales como expectativas de confianza, seguridad, control, estima, intimidad. Son que la forma en la que vemos el mundo cambia, la forma interna en la cual vemos el mundo cambia. Son resultados acumulativos de estar expuestos a traumas por largo tiempo. Resulta de esta exposición crónica al trauma indirecto, de haber escuchado y saber de historias de trauma que le han sucedido a otros. Es acumulativo, como hemos dicho previamente, y sucede porque nos empezamos a ver al mundo de una manera distinta, de una manera en la cual el trauma está muchas veces más prevalente que lo que habíamos imaginado. Cambia la forma en la que vemos el mundo. El próximo término es el agotamiento, que también se llama en inglés el burnout, y no es una condición de trauma,
pero es un agotamiento debido al resultado de trabajar largas horas con poco apoyo, escasos recursos. Algunos síntomas de agotamiento incluyen el cansancio emocional, el cinismo, la pérdida de satisfacción laboral. Y es importante traerlo a este seminario porque si bien no es una condición, como hemos dicho, de trauma, puede existir al mismo tiempo que el estrés traumático secundario. El próximo término es la angustia moral. La angustia moral ocurre cuando uno siente que para poder hacer su trabajo debe dejar de lado sus propios valores éticos y morales. Algunos ejemplos incluyen, por ejemplo, una persona que no está de acuerdo con la forma en la que otro profesional está trabajando con los niños y familias, con los clientes, preocupaciones sobre la capacidad y la competencia de un profesional o colega. Y en algunos casos, la angustia moral puede desencadenar el agotamiento que hemos dicho previamente, el burnout, o hacer que un profesional decida renunciar o dejar la profesión por completo. Pero no todos son malas noticias. El próximo término que tenemos es el de la satisfacción de sentir compasión. Los aspectos positivos del trabajo, como la creencia en que el trabajo que uno realiza contribuye de una manera significativa al bienestar de los clientes y de la sociedad. Esta idea de estar haciendo la diferencia. Y los estudios indican que uno puede experimentar satisfacción de sentir compasión e igual estar sufriendo el estrés traumático secundario. Así que no porque sintamos gran satisfacción de sentir compasión, estamos exentos, ¿verdad?, de tener un estrés traumático secundario. Por eso es que es importante estar pendiente de la exposición indirecta que tenemos al trauma, aunque nos encante nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué es importante hablar del estrés traumático secundario? Y estos son nuestros puntos. Porque para apoyar a los niños y a las familias que servimos, la mejor práctica es conectar con ellos de una manera empática. Esto incluye escuchar o procesar una experiencia traumática, estar ahí con ellos. Al hacer esto, el estrés traumático secundario puede llegar a comprometer el funcionamiento profesional o disminuir la calidad de vida. Además, el estar expuesto indirectamente al trauma muchas veces no es el único estrés que uno puede experimentar en el trabajo. Y finalmente, muchos profesionales han tenido sus propios traumas y esto incrementa el riesgo del estrés traumático secundario. Entonces, son por todas estas razones que es importante que estemos hoy hablando del estrés traumático secundario. Pero no debemos pensar en estas reacciones como un desorden o una inhabilidad de poder lidiar, todo lo contrario, es normal y parte del riesgo laboral relacionado con este trabajo. Por eso decimos que la expectativa de que podemos estar inmersos en el sufrimiento y la pérdida a diario y no ser afectados por ella es tan poco realista como esperar caminar sobre el agua sin mojarnos. Esta es una cita de Rachel Naomi Remen. Y es una cita que muchas veces utilizamos cuando estamos tratando de explicar el estrés traumático secundario. A continuación, queremos analizar un ejemplo en la situación de Carlos. Carlos es nuestra viñeta de caso para el día de hoy. Entonces, ¿quién es Carlos? Carlos es un ser ficticio, hemos creado para poder ilustrar lo que queremos hablar hoy. Es un padre soltero de 32 años que ha trabajado a tiempo completo para agencias de servicios humanos por 10 años. Habla español e inglés y tiene un número de casos de niños y niñas que hablan poco el inglés. Entonces, muchas veces termina con casos que necesitan ayuda extra y también ayuda a traducir materiales para la agencia. Trabaja con niños y niñas que están separados de sus padres, el trabajo es demandante y las horas son largas, está irritable en el trabajo, siente que está fracasando como empleado, que no llega a hacer todas las cosas que son necesarias. En casa y en la comunidad, sus hijos se sienten abandonados porque trabaja demasiado.
El más grande de sus niños le dijo recientemente que siente que ya no son su prioridad. En la comunidad se le acercan cuando está en la iglesia, en la tienda, todos los vecinos, para que lo ayuden con traducciones en su tiempo libre. Y siente que está fracasando también como padre. A causa de esto, está constantemente agotado, mental, física y emocionalmente. Escucha las historias horribles de sus clientes sobre el abuso, la violencia y el trauma asociados con sus experiencias migratorias. Estas historias interfieren con su sueño, tiene dolores de cabeza y espalda frecuentes, piensa en sus clientes incluso cuando no quiere, incluso en su tiempo libre, cuando está con su familia. Ha faltado al trabajo diciendo estar enfermo porque ya no tiene la energía. Se ha sentido deprimido, en los fines de semana se queda en la cama todo el día y no tiene la energía para levantarse y unirse a la familia. Se siente nervioso rodeado de personas y por eso quiere estar siempre solo. Parece siempre estar en conflicto con alguien. Sus compañeros de trabajo notan su aflicción y lo evitan. Y su supervisora está preocupada, pero no quiere que Carlos se ponga a la defensiva, así que no dice nada. Además de considerar estas situaciones de lo que está sucediéndole a Carlos y cómo él está respondiendo, también es importante tener en consideración su cultura y la interseccionalidad. ¿Cuáles son algunas de sus identidades sociales dentro de Carlos? De que, ¿verdad? Tenemos más de una identidad. Entonces queremos analizar cómo nuestras distintas identidades se conectan y cómo, de qué manera cada una de ellas puede estar contribuyendo a que el estrés traumático secundario sea más prevalente. Por ejemplo, en el caso de Carlos queremos tener en cuenta su cultura, su raza, su etnia, su historia migratoria, el hecho de que él es un padre soltero, que es bilingüe y que es parte de la comunidad donde trabaja. Otras consideraciones son la dificultad que puede llegar a sentir y tener él en buscar atención de cuidado, el acceso a cuidado, si es que están disponibles o no, y el estigma relacionado con buscar estos servicios de apoyo emocional. Y también el impacto de la comunidad y el ambiente que pueden tener en él, las microagresiones, la discriminación y el sentirse inseguro en la comunidad y en el trabajo. Entonces vamos a revisar estos uno a uno. Como ven en la parte izquierda tenemos los distintos síntomas que están relacionados con el estrés traumático secundario y en la parte derecha tenemos como esto no es como un todo o un nada. Uno puede sentir el estrés traumático secundario y ser afectado en distinta medida, desde leve hasta un moderado sin deterioro funcional, o sea, estar afectado por estas cosas que están en la izquierda, pero igual poder seguir haciendo su trabajo, continuando con moderado con deterioro funcional, no siendo capaz ya de estar en el trabajo y hacer nuestro trabajo o estar en la familia y hacer nuestro rol en la familia, hasta por último el trastorno de estrés postraumático. Entonces, miremos uno a uno el estrés individual que está experimentando Carlos. Pensamientos intrusos, por ejemplo, en el caso de Carlos, estar pensando en clientes aún cuando él no lo quiere. La intensificación de alerta, enojarse con facilidad, estar, como uno dice, a veces al borde y en el conflicto con aquellos que lo rodean. Problemas de sueño, no dormir bien, tener pesadillas sobre sus clientes y las historias que ha escuchado. Internalización de la angustia o somatización, estos dolores de cabeza y espalda que él ha mencionado. Alteración en el estado de ánimo, se siente deprimido, hemos dicho, y con desgano, sin energía y quiere quedarse en la cama todo el día. Esto de que no quiere estar cerca de su familia, se ha separado, está retraído de la familia. Evitación, dice que está enfermo para no ir al trabajo. Y el deterioro funcional. Sus síntomas lo están afectando en sus relaciones, en el trabajo y con sus hijos. Si pensamos entonces en el caso de Carlos, seguramente querríamos referirlo para ser evaluado para saber si está experimentando
un trastorno de estrés postraumático y, de ser así, ayudarlo a recibir servicios. Es importante también mencionar que no hace falta que uno espere a estar en ese extremo del trastorno de estrés postraumático para recién ahí recibir servicios. Es importante empezar a recibir servicios cuando empezamos a notar estos síntomas que hemos mencionado. Y ahora también quiero mencionar, en cuanto al estrés organizacional, aquellas cosas que Carlos está experimentando desde un punto de vista organizacional. El tipo de trabajo, hemos dicho que es demandante. Escucha esas historias de abuso, de violencia y en sus experiencias migratorias. Las largas horas de trabajo, sentirse obligado a tomar turnos adicionales, muchas horas adicionales de trabajo. Tiempo de antigüedad en el trabajo, eso quiere decir cuántos años ha tenido de esa exposición, ¿verdad? Cuando hablábamos sobre caminar por el agua sin mojarse, cuando hablábamos de esa cita, ¿verdad? Esta idea de cuanto más estamos en el agua, cuanto más estamos en esta exposición, más mojados podemos estar. Así que tener cuidado de qué tanto tiempo hemos pasado en el trabajo. Tener conflicto con otros. Ser evitado por compañeros de trabajo, sentirse solo. El hecho de que su supervisora no se siente cómoda abordándolo, ¿verdad? De un punto de vista organizacional, qué tipo de apoyo recibimos del entorno de trabajo. Y por último, el hecho de que como es bilingüe, termina teniendo muchos roles en el trabajo, uno de traductor, de intérprete, de intermediario cultural, ya que él puede utilizar el idioma inglés y el español para relacionarse tanto con sus clientes como también con sus compañeros de trabajo. Entonces ahora vamos a pasarle la presentación de vuelta a Carmen, que va a continuar hablando sobre el estrés traumático secundario en el área organizacional. Gracias, Sabina. Entonces vamos ahora a discutir cómo se da el estrés traumático secundario a nivel organizacional y también cómo se lo puede abordar. Y es importante reconocer el problema o el elefante en la habitación. Como individuos tenemos la responsabilidad o el derecho, más bien, de no ser perjudicados por nuestro trabajo, y pese a que debemos cuidarnos a nosotros mismos para que podamos hacer nuestro trabajo de manera efectiva, es importante recalcar que las organizaciones también tienen una responsabilidad de cuidarnos. No se puede esperar que un trabajador se reenergice y constantemente, mientras está en un entorno donde no hay seguridad física, donde no hay seguridad psicológica. El mejor enfoque es el cual tome en cuenta, en consideración, lo que los individuos y las organizaciones pueden hacer conjuntamente para abordar el estrés traumático secundario. Al momento existen métodos formales e informales para evaluar cómo el estrés traumático secundario impacta a los trabajadores y a las capacidades de respuesta de una organización. Algunos de estos estas sugerencias se incluyen en un paquete de recursos que va a acompañar a este seminario. Una advertencia importante a la hora de pensar en métodos de evaluación del estrés traumático secundario a nivel organizacional y a nivel de los trabajadores de una organización es la importancia de proteger la privacidad y la confidencialidad de la fuerza laboral, ya que la seguridad psicológica es una parte importante para abordar el estrés traumático secundario. Como Sabine estaba indicando con la metáfora sobre el agua,
Estas consecuencias de trabajo son consecuencias normales y esperadas, y es muy importante que haya una filosofía y una práctica en que los trabajadores no se sientan avergonzados, vamos a hablar un poco más de eso, o asustados por estar experimentando estos diferentes niveles de efectos en su funcionamiento como resultado del trabajo. Entonces, ¿cómo pueden contribuir las organizaciones al estrés traumático secundario en los individuos? Como Sabina había mencionado, y pensando también en Carlos, una posibilidad es el estar expuesto a trauma indirecto repetidamente, el tener un número grande de casos donde hay historias de trauma muy graves y ese trabajador tiene la mayoría o un gran número de esos casos. Hay organizaciones que requieren que los trabajadores, los empleados, tengan un número grande de casos, y es siempre importante en esas circunstancias el pensar o el analizar qué tipo de casos van a ser vistos por ese trabajador, por ese terapeuta, para que no exista una alta dosis de trauma indirecto. También puede existir una falta de concientización y atención al impacto del estrés traumático secundario en todos los niveles de las organizaciones, no solamente la fuerza laboral o aquellos que están en directo contacto con las familias, con los niños, prestando servicio a la población está afectado, pero toda una organización puede estar afectada por el estrés traumático secundario. Otro aspecto importante es la falta o el entrenamiento inadecuado sobre el estrés traumático secundario. Personalmente pienso que este es un tema que ha empezado a ser abordado recientemente y que se está volviendo como parte del discurso en las organizaciones y que se lo está haciendo de una manera nuevamente sin estigma. Yo puedo recordar que anteriormente en las presentaciones de caso, incluso al hablar de organizaciones, el hablar un poco de las reacciones emocionales de los terapeutas o de los trabajadores, muchas veces no se veía como algo necesario o algo que debía ser discutido, por ejemplo, en un grupo, o a veces tenía un contenido de estigma. Hay también que tomar en cuenta cuando hay múltiples estresores organizacionales, como por ejemplo pueden haber estresores que tienen que ver con el número de recursos que tiene un programa y la cantidad de referidos, por ejemplo, que tiene el programa, y nuevamente los trabajadores terminan teniendo muchísimos casos complicados. O en el caso cuando una organización está sirviendo, por ejemplo, a familias inmigrantes o familias de múltiples culturas, y hay pocos miembros que representan a esas familias, y esos miembros son los que terminan teniendo la mayor parte de esos casos. Es importante también pensar en cómo la experiencia en el trabajo aporta a cierto nivel de protección, y para aquellos terapeutas trabajadores que son jóvenes o que tienen pocos años en el trabajo, la necesidad de proveer más apoyo, ya que es normal el sentirse
el sentirse no suficientemente capacitado o el sentir que uno no tiene mucha experiencia y eso aporta los niveles de estrés. Otro aspecto son las inequidades y prácticas discriminatorias y Sabina habló un poco de esto en relación a la viñeta y nuevamente es la idea de quién tiene la mayor parte de casos difíciles porque esa persona es bilingüe a la hora de, por ejemplo, de que a una persona que es bilingüe le contraten. Ser bilingüe puede ser un plus, pero una vez en la práctica puede ser un factor de riesgo debido a que nuevamente estas personas tienen muchísimos casos difíciles. También considerar cuáles son las proyecciones para las personas que representan grupos que históricamente han sido minoritarios debido a su raza o a otros factores de identidad. Si esas personas ven que en su futuro va a haber la posibilidad de que tengan la posibilidad de liderar o de que sus ideas se escuchen. Y nuevamente esta idea, nuevamente pensando en Carlos, en las posibilidades de microagresiones o de prejuicios implícitos que pueden existir en una organización hacia de personas que pertenecen a grupos particulares. Y pensando también en la ausencia o prácticas limitadas que una organización puede tener para reducir los riesgos de los trabajadores, y esto puede ser en parte una falta de conocimiento, una falta de información que puede existir en la organización, y hay muchos casos en que los trabajadores no tienen supervisión o no tienen supervisión adecuada o continua. Entonces, ¿cuál es el impacto del estrés traumático secundario en el lugar de trabajo? Bueno, tiene un impacto directo en el desempeño laboral, un impacto en la satisfacción, de cómo las personas se sienten en relación a su trabajo, una reducción en la fuerza laboral que se manifiesta a través de la ausencia de las personas cuando llaman y dicen que están enfermas o presentan síntomas psicosomáticos que hacen que estén fuera del trabajo, o el presentismo. También es otra cara de la moneda cuando las personas o los trabajadores sienten que tienen que trabajar un mayor número de horas, esforzarse mucho más para poder sobrevivir en una institución, o sienten que si no están ahí, por ejemplo, que si toman un día libre o toman vacaciones, algo va a pasar con su puesto de trabajo o con su trabajo. Y un aspecto sumamente importante es el que en la medida en que hay un impacto en el desempeño laboral, en la satisfacción laboral, pueden abrirse brechas y existir violaciones éticas que pueden no ser intencionales, pero que pueden ser el resultado de la suma de todos estos factores. Entonces, al pensar en el estrés traumático secundario organizacional, ya habíamos considerado el estrés traumático secundario y las consideraciones socioculturales a nivel individual. ¿Cuáles son las consideraciones socioculturales cuando pensamos en una organización? Y siguiendo algunas de las ideas que ya habíamos planteado en los slides anteriores,
¿Quién toma las decisiones en las organizaciones? Hay aportes del personal a todos los niveles. El personal siente que tiene voz y representación en las políticas o en los cambios de políticas en la organización. Esas políticas reflejan las necesidades de todo el personal. Reflejan los valores y la seguridad de estas personas. ¿Cómo se asignan los recursos? ¿Quién va a entrenamientos? ¿Quién dirige, por ejemplo, la agenda de las reuniones de staff? ¿Cómo están estructuradas las decisiones? ¿Cómo es el medio ambiente? ¿Hay apoyo entre los compañeros? ¿Hay apoyo de supervisores a supervisados? El personal, particularmente el personal, como habíamos hablado, que tiene diferentes habilidades, o en el ejemplo anterior, que es bilingüe, tiene múltiples responsabilidades que van más allá de lo que se espera o está descrito en su contrato de trabajo, y esas responsabilidades implican mayor número de horas, implican el llevar trabajo a la casa, y la concientización de la experiencia traumática del personal. Cómo es que cómo trae el personal sus propias experiencias y cosmovisión al trabajo. Hay espacio para aceptar o para incluir la diversidad de los valores y percepciones acerca del trauma, de la cultura, acerca de las experiencias personales de las personas que conforman un equipo a la hora de pensar en la organización y a la hora de pensar en los servicios para las familias o los niños que se están sirviendo. Entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones para apoyar a los trabajadores y para asegurarse que están implementando políticas que pueden servir para protegerlos? Es muy importante el celebrar los momentos de éxito. Importante mantener un enfoque positivo en la misión central de la organización. Pienso que el identificar cada cierto tiempo aspiraciones o principios aspiracionales que un equipo o una organización quisiera sostener o mantener es una manera de mantener la inspiración. Es transmitir un sentido de esperanza, por ejemplo, en la creencia de que el trabajo que la organización está haciendo, que los trabajadores están haciendo, están contribuyendo para la recuperación del trauma, y no importa si es una familia a la vez, una persona a la vez, una relación a la vez. Fomentar entre el personal una cultura de apoyo entre colegas y compañeros. Por ejemplo, algo que contribuye, yo pienso mucho a eso, es cuando hay desavenencias o distintas opiniones entre colegas, la importancia de permitir que los colegas puedan resolver esas discrepancias sin necesidad de la intervención de un supervisor o de alguien que esté en una posición de liderazgo, pero el permitir que se den el estar en desacuerdo, y también el sentarse con situaciones donde no necesariamente hay resolución, pero donde uno puede seguir comunicándose. La importancia de proveer espacios para poder reflexionar y
discutir en grupo y a nivel individual cuando han habido situaciones de crisis o cuando ha habido pérdidas grandes, ya sea en las familias que se están sirviendo o en el equipo de trabajo. El ayudar a que se implementen o haya acceso a conocer cuáles serían estrategias de afrontamiento saludables para sobrellevar las demandas psicológicas, físicas del trabajo, por ejemplo, el crear grupos de bienestar dentro del trabajo, de meditación, de yoga, de mindfulness. Si no hay supervisión individual o es muy difícil lograr establecer una supervisión individual continua y una supervisión reflexiva, vamos a hablar un poco más de eso, que se ayuden a crear grupos de práctica reflexiva y vamos a hablar luego en qué consistirían esos grupos. Y bueno, la práctica de supervisión reflexiva es sumamente importante, se ha comprobado que ayuda a prevenir y a sobrellevar el estrés traumático secundario. Vamos a hablar un poco más de eso. Y si en el lugar de trabajo existe un proveedor de asistencia al empleado, es importante que todos los empleados tengan acceso a esa información y que haya la seguridad de que esa asistencia es confidencial y que no va a tener ninguna repercusión sobre la posibilidad de que el trabajador siga en su puesto de trabajo. Y es sumamente importante que las organizaciones puedan incluir y conducir autoevaluaciones que tengan un enfoque en el trauma, la diversidad y la equidad y la inclusión, o sea, que tengan un componente de justicia social y no solamente de productividad o solamente de un enfoque en el trauma. ¿Cuáles son algunas de las recomendaciones sobre la práctica informada en el estrés traumático secundario para líderes? Es importante el responder al estrés traumático secundario como un riesgo laboral, como estaba mencionando antes, como algo que es parte de el servir a una población que ha experimentado trauma y no como una debilidad. El alentar y modelar activamente que las personas puedan tomar descanso, de que puedan irse de vacaciones, de que puedan atender a las necesidades de su familia o a emergencias familiares cuando es necesario, y el establecer, por ejemplo, mecanismos para que uno pueda cubrir a esa persona o como mencionábamos antes, haya apoyo entre compañeros o apoyo entre líderes, supervisores para que pueda abrirse ese espacio. El que se pueda prestar atención a los riesgos y signos del estrés traumático secundario de forma rutinaria y como mencionaba, existen actualmente instrumentos que se pueden aplicar de manera rutinaria que se pueden aplicar durante la hora de supervisión o que los trabajadores pueden autoaplicarse para poder identificar si están en riesgo o están manifestando diferentes niveles de estrés traumático secundario, y referir a aquellas personas que presentan índices de estrés traumático secundario a profesionales de salud capacitados. Y aquí sí quiero recalcar que esto debe hacerse con sumo cuidado nuevamente en el contexto de una relación donde la persona que está siendo referida esté de acuerdo con ello y que haya sido un proceso en el cual la persona también haya logrado identificar que está impactada y que necesita apoyo adicional.
Pienso que nunca debe utilizarse esto como un requisito para continuar en el trabajo, porque un poco sería en contra de lo que estamos proponiendo, que nuestra propuesta es el de abrir espacios que sean tolerantes, que sean reflexivos, que sean donde haya mucha compasión para el trabajador. Y el solicitar la opinión del personal sobre las formas en que la organización puede mejorar las políticas y prácticas con respecto al estrés traumático secundario. Esto obviamente requiere que la organización pueda entrar en un proceso de autocrítica y autoevaluación constante, y también un proceso de autorreflexión a nivel organizacional. Entonces, ahora pensando en los supervisores, ¿cuáles serían algunas de las recomendaciones? Y bueno, si existe en su organización una manera en que se esté dando supervisión, es importante el abogar. Le estoy hablando aquí a aquellas personas que son supervisores y a aquellas personas que están en el lugar de liderazgo. Es importante crear una estructura para que la supervisión pueda ser consistente, y con esto me refiero a que la persona que va a buscar a su supervisor sepa que el supervisor está disponible en un horario específico, donde no van a haber interrupciones, donde el supervisor no va a tener que responder a llamadas o va a tener que atender emergencias de otras personas, pero que es una hora que está totalmente dedicada, o 45 minutos que están dedicadas a ese trabajador o a ese grupo de trabajadores, porque a veces es difícil el poder ofrecer supervisión solamente a una persona. El ser reflexivo se refiere a ofrecer oportunidades para tomar distancia y explorar sobre el impacto que el trauma puede tener sobre el proveedor, sobre la organización, sobre el supervisor, y así también como para explorar distintos aspectos de diversidad, equidad, desequilibrio de poder y opresión y su impacto tanto en el supervisor como en el supervisado y en la relación del supervisado y el supervisor. Cuando existe un espacio reflexivo, puede haber una exploración de las identidades tanto del supervisor como del supervisado, y se pueden hablar del impacto de las diferencias de poder en la relación, y eso se vuelve un proceso enriquecedor. Y para esto siempre se pueden utilizar preguntas como, por ejemplo, ¿qué estabas pensando cuando si yo soy la supervisora, qué estabas pensando cuando yo sugerí tal o cual cosa? Tú eres la persona que está trabajando con la familia, pero ¿cómo te sentiste al momento en el que yo sugerí tal o cual cosa? Nuevamente, y refiriéndome al punto siguiente, es un proceso colaborativo en el que se comparte la responsabilidad y el control de poder, y donde la relación del supervisor y el supervisando se caracterizan por la seguridad, la confianza, y aunque el supervisor tiene un papel de liderazgo y de enseñanza, se entiende que no tiene todo el saber, y la importancia es cómo el supervisor usa este liderazgo. Entonces ahora vamos a continuar reflexionando sobre el estrés traumático individual.
Y quiero leer una frase, una cita de Laura van Dermot-Lipsky, que habla del manejo del trauma. El libro de ella se llama, es autora del libro que se llama Trauma Stewardship, y pasamos mucho tiempo tratando de decidir cómo íbamos a traducir este término, y no había un término en español que pudiera hacer justicia a cómo ella está utilizando el término, pero lo entendimos como uno maneja el trauma. Entonces, ella dice, somos guías no solo de aquellos que nos permiten entrar en sus vidas, sino de nuestra propia capacidad para ser útiles. Con esta cita, ella nos pide que nos miremos internamente y examinemos cómo cuidamos de nosotros mismos para que podamos cuidar de los demás. Entonces, siguiendo esta perspectiva de cómo podemos cuidar de nosotros mismos para que podamos cuidar de los demás, es importante el estar alertas y conscientes de que la literatura actual sobre el estrés traumático secundario habla de que existen ciertos factores de riesgo personales para que uno presente estrés traumático secundario, y algunos de estos factores son, por ejemplo, el hecho de que las mujeres parecen presentar mayor riesgo, que el estar en mayor contacto o exposición a historias de trauma incrementa la posibilidad de presentar estrés traumático secundario. Entonces, ir a una gran cantidad de personas traumatizadas puede producir ese efecto. También cuando tenemos historias de exposición al trauma de nuestros clientes que no están resueltas, sino que solo se continúan acumulando, y que además de eso tenemos nuestra propia historia de trauma, todo eso puede incrementar la posibilidad. Como habíamos mencionado, la falta de apoyos a nivel organizacional, el estar muy aislado, no tener personas en quien uno confíe en una organización, o compañeros con quien pueda reflexionar acerca del impacto del trabajo, puede ser un factor de riesgo. Y también habíamos mencionado el tener pocos años de experiencia, puede ser que uno se sienta menos preparado, o hace que uno esté menos preparado, y afecta a qué tan competente yo me sienta para poder continuar en el trabajo y afrontar las consecuencias de escuchar o de presenciar el impacto del trauma en las familias que estoy sirviendo. Y también cuando tenemos a utilizar mecanismos de afrontamiento negativos o pasivos, y esto significa cuando evitamos el hablar de lo que el trabajo nos está generando, de las emociones que estamos sintiendo, o trabajamos en exceso para no sentir, o nos aislamos, o nos volvemos muy pasivos en relación a lo que nos está ocurriendo, y nos sentimos cada vez más solos. Entonces, Sabina explicó ampliamente esto. Los individuos pueden experimentar el estrés traumático secundario en una gama de presentaciones y de niveles, y solamente para recapitular, el estrés traumático secundario proviene de la exposición indirecta a material traumático, y
En un grado extremo, esta exposición puede producir trastornos de estrés postraumático que afectan nuestro funcionamiento, pero no siempre implica que van a haber trastornos de nuestro funcionamiento, que hay diferentes niveles en el que podemos hacer nuestro trabajo y seguir funcionando, y solamente en un grado extremo se experimenta el trastorno de estrés postraumático. Entonces, pensando en las consideraciones socioculturales en el estrés traumático secundario, para recapitular lo que habíamos dicho, nuestra historia y nuestros valores personales, familiares, los valores de nuestro grupo cultural, dan forma a nuestras suposiciones acerca de los demás, ¿no? Y hace que siempre que nos preguntemos, ¿puedo confiar en el otro me va a ayudar, el otro me podría hacer daño, el otro realmente me ve, el otro me va a entender? Y estas suposiciones a la vez afectan la forma como interactuamos con las demás personas. Hemos hablado del aspecto de interseccionalidad y cómo esos diferentes aspectos de nuestras identidades pueden colocarnos en lugares donde podemos tener privilegios o lugares donde podemos sentirnos oprimidos. Y todo eso juega un papel a la hora de cómo vemos el mundo y cómo estamos percibiendo a las demás personas y cómo también esperamos que las demás personas se manejen, particularmente con nuestros clientes o las personas que estamos sirviendo. Y estos valores se mantienen a nivel subconsciente y generan a veces discrepancias entre lo que yo quisiera que esta familia hiciera y lo que la familia realmente quiere para ellos, y pueden generarse rupturas en la relación terapéutica o en la relación de trabajo que generan ansiedad y generan estrés. Y también es importante el considerar que estos factores de identidad, de estas múltiples identidades sociales, pueden ser puentes para ayudarnos en el trabajo o a conectarnos con las familias, o pueden ser barreras, como es en el caso cuando algo que yo percibo que una familia debe hacer realmente responde a mi necesidad o a mis valores y no a lo que la familia necesita. Pero entonces todo esto contribuye a diferentes niveles de estrés que pueden acumularse y añadirse al estrés que se genera en relación a las historias de trauma que estamos presenciando, escuchando, y también cómo percibimos esas historias. Entonces es importante que consideremos nuestra propia identidad en todo esto, cómo influye esa identidad en la forma en que vemos el mundo, en la forma en que vemos nuestro trabajo, en la forma en cómo entendemos a los niños inmigrantes y a las decisiones que sus familias tomaron. Y entonces un poquito en preguntas para su propia exploración en este momento y para que piensen es, cuando ustedes piensan en su trabajo y en su comunidad, ¿cómo se sienten? ¿Tienen alguien con quien hablar sobre cómo se sienten? Y en este momento estoy pensando en la viñeta que se presentó en la primera parte, y cómo este hombre estaba quiere servir en su trabajo, quiere servir a su comunidad y tiene múltiples demandas, y al encontrarse a tomar en cuenta distintos aspectos de su identidad, es importante el preguntarse cómo todo eso estaba influyendo a cómo él se estaba sintiendo, a las opciones que él sentía que tenía o no,
al ser representantes a veces de una determinada comunidad, a veces nos sentimos obligados a responder porque somos la única persona que habla el idioma o la única persona que siente que sabe tal o cual de tal o cual recurso para ayudar a esa comunidad. Entonces es importante tomar en cuenta esos factores de nuestra identidad. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir los factores de riesgo? Es importante el tener en cuenta un enfoque multidimensional, como habíamos mencionado antes, para reducir el impacto del estrés traumático secundario, que involucre a los supervisores, las políticas organizacionales, pero también que involucren a las personas. Entonces, nosotros podemos tomar pasos importantes para abordar este problema. Primero, para reducir el riesgo, luego para fortalecer nuestros factores de protección y tercero, para aumentar nuestra capacidad de recuperación emocional. Entonces, al pensar en reducir los factores de riesgo, a medida que nosotros adquirimos más conocimiento y concientizamos de los peligros de la exposición indirecta al trauma, podemos sentirnos más empoderados para explorar y utilizar estrategias para reducir el riesgo de estrés traumático secundario. Por ejemplo, podemos tratar de evitar el ver películas que sean estresantes o que nos estén recordando del trauma cuando vamos al cine o estamos en la casa, o el tratar de saber más sobre el detalle traumático de una narrativa, acerca de un caso, cuando esa narrativa realmente nos va a aportar a nuestro conocimiento o clínico o va a ayudarnos a servir a la familia de mejor manera. Al fortalecer los factores de protección, podemos también aumentar nuestra capacidad para manejar los niveles del estrés traumático secundario. Por ejemplo, podemos usar para estos sistemas de apoyo fuera del trabajo, para no hacer esto solos. Y también, pensando en la resiliencia, la construcción o el desarrollo de la resiliencia puede reducir todo el esfuerzo que implica en manejar el estrés traumático secundario, puede reducir el impacto que este puede tener sobre nosotros y ayudarnos a aprender a recuperarnos de los factores que nos afectan. Varias de las formas importantes para desarrollar la resiliencia personal es la educación, o sea, aprender más sobre en qué consiste la resiliencia, qué nos puede ayudar, el que tengamos mayor capacitación para poder hacer mejor nuestro trabajo y también mayor capacitación para que podamos reducir el estrés y regular las emociones y la supervisión o práctica reflexiva. Entonces, a continuación vamos a hablar acerca de algunas estrategias para reducir el estrés traumático secundario. Vamos a presentar 7 áreas para su consideración que se consideran factores de protección. Y estas estrategias pueden funcionar para algunas personas, pero no pueden funcionar para todos. Y entonces vamos a describir cada una de estas estrategias, pero a grandes rasgos estas estrategias se refieren a los sistemas de apoyo, a la supervisión reflexiva, la experiencia de tiempo en el trabajo, prácticas de bienestar, el desarrollo de la resiliencia, la satisfacción de sentir compasión y un ambiente de trabajo de apoyo. Yo siento que las próximas diapositivas van a ser una recapitulación de algunas de las cosas que Sabina presentó en la primera parte y que yo he venido mencionando a lo largo de la presentación hasta aquí.
Entonces, cuando hablamos de sistemas de apoyo, nos estamos refiriendo a sistemas de apoyo que usted puede encontrar fuera de su trabajo, en su familia, en sus amigos, en las personas que usted ama, en su comunidad de fe, en los amigos o personas que usted ha elegido como familia no consanguínea, pero su familia por elección. Siempre en mantener contactos y relaciones con estas personas pueden ayudar a que nos disipemos y a que hayan otras actividades y otras ideas fuera del trabajo que nos ayuden a tener contacto con otras facetas de la vida. Un ambiente de trabajo de apoyo incluye colegas, supervisores y mentores en los que uno pueda confiar, que sean recursos de distinta manera. Es posible que tal vez no tengamos una relación muy cercana con el director de un programa, pero que podamos tener colegas con quienes podemos consultar si tenemos dudas o si necesitamos recursos. Y hay muchas veces que en una organización hay personas que son muy generosas en cuanto a recursos o a su conocimiento, que pueden convertirse en mentores o personas que son aliadas para nuestro desarrollo y para nuestro conocimiento, aunque no sean nuestros supervisores directos. Sabina habló ya de esto, acerca de la satisfacción de sentir compasión y cómo encontrar maneras para poder reflexionar sobre los sentimientos positivos y las recompensas que vienen con el trabajo y la convicción de que uno contribuye significativamente a los clientes y a la sociedad. Yo pienso que también parte de esto es cuando podemos aprender de la resiliencia increíble que presentan muchas de las familias de quienes servimos, y de las lecciones que podemos aprender acerca de esa resiliencia y de la capacidad de sobrevivir, de las lecciones de esperanza y de fortaleza que muchas de las familias que servimos nos pueden brindar. Y nuevamente, para el desarrollo de la resiliencia, las prácticas de bienestar, ¿cuáles son algunas de las prácticas que podemos implementar, como por ejemplo prácticas de relajación, de mindfulness, del hacer ejercicio regularmente, el tomarnos pequeños descansos, ya sea para almorzar o salir a caminar, el prestar atención a dónde se está ubicando el estrés en nuestro cuerpo para que podamos prestar atención a esas partes de nuestro cuerpo y sentirnos mejor a través de ejercicio o de terapia física o de lo que pueda ayudar a que eliminemos o manejemos el estrés que estamos sintiendo también en nuestro cuerpo. Para aquellas personas que nos están escuchando y que tienen experiencia en su trabajo, el tener más experiencia en el trabajo constituyen en sí un factor protector. No sé si ustedes estarían de acuerdo con eso. Yo personalmente pienso que definitivamente la experiencia ayuda. Aunque también el estar mucho tiempo en un trabajo, especialmente trabajando directamente con niños, familias que han experimentado trauma, puede constituir, como habíamos visto, un factor de riesgo, pero definitivamente el
tener más conocimiento, más experiencia puede ayudar a reducir, a sentirse más competente y a reducir el estrés, como ya hemos mencionado algunas veces. Y la supervisión reflectiva, como habíamos mencionado anteriormente, es un factor de protección para aquellas personas que tienen la capacidad, la oportunidad de tener este modelo de supervisión como parte de su supervisión. Y para aquellas personas que no la tienen, recomendamos de buscar formas de participar en prácticas reflexivas, como por ejemplo crear un grupo de padres o compañeros con quienes uno pueda reunirse continuamente para discutir diferentes casos o el impacto del trabajo a partir de ese, ya sea de ese material clínico o solamente a partir de las propias experiencias, y vamos a explicar más adelante algunas estrategias que pueden ayudar para consolidar esos grupos o cómo consolidar esos grupos. Y ahora entonces quería detenerme un poquito para hablar de la supervisión reflexiva. Esta es una práctica importante en el desarrollo de la resiliencia, una práctica que está basada en las relaciones y que ayuda a que las organizaciones, los trabajadores, los supervisores y los diferentes niveles de un sistema aumenten la posibilidad de concientizar sobre cómo el trauma afecta a las personas en una organización y a la organización en sí. Y quisiera proveer una definición de la supervisión reflexiva. Es una relación colaborativa para el crecimiento profesional que mejora la calidad y prácticas de los programas al apreciar las fortalezas y apoyar las áreas de vulnerabilidad, y así genera crecimiento. La supervisión reflexiva se refiere al desarrollo personal y profesional de uno a través de prestar atención al contenido del trabajo y cómo las reacciones del contenido afectan el trabajo y lo afectan a uno. La supervisión reflexiva es sensible al proceso del desarrollo de la persona supervisada, y porque es una aproximación que se basa en el desarrollo. Ofrece a los proveedores un espacio para explorar los sentimientos de ansiedad, miedo, enojo, para que ellos puedan ver, entre comillas, a las familias, a los padres, a los niños que están frente a ellos, y se puedan focalizar en sus propias fortalezas como proveedores y en las fortalezas de la familia. Entonces, la supervisión reflexiva cree mucho o se basa en un proceso paralelo, que si el trabajador se siente apoyado, el trabajador va a poder apoyar a la familia. Si el supervisor se siente apoyado, el supervisor va a poder apoyar a este trabajador, y así sucesivamente a lo largo y a lo ancho de una organización o de los diferentes niveles en una organización. La premisa central de la supervisión reflexiva es que el aprendizaje se da en el contexto de las relaciones y están afectadas por esas relaciones, y se considera que la supervisión reflexiva tiene paralelos con la práctica informada en el trauma, ya que tiene ciertos, y que se enfoca en los sentimientos y comunicación, se basa en las fortalezas, se basa en la transparencia, se basa en conectar el pasado con el presente, apoya cambios que se dan paso a paso, ayuda a que tanto el supervisado como el supervisor puedan sobrellevar las dificultades juntos, mantiene la esperanza y honra la cultura, la diversidad, y en ese sentido tiene muchos paralelos, como había mencionado, con la práctica informada en el trauma.
Entonces, ¿cómo podemos implementar la práctica reflexiva en los casos en que no contemos con un supervisor en nuestro programa que pueda ofrecer ese tipo de supervisión? Y entonces siempre hay la posibilidad de empezar conversaciones reflexivas con un compañero de trabajo. Sin embargo, hay ciertos parámetros antes de preguntar o de consultar con un compañero de trabajo acerca de algo que nos está preocupando o de un caso difícil que tengamos, si estamos pensando sobre lo mismo. Es importante que primero pidamos permiso a ese compañero y preguntar si es un buen momento para hablar o para consultar, tal vez el hacer una cita. Es importante el establecer una diferencia muy grande entre ventilar las dificultades y entrar en un proceso reflexivo. Lo que queremos animarles es a que se cree un espacio donde se pueda hablar de cómo la historia o el caso o lo que sucedió le impactó a usted, pero no consiste en repetir o ventilar los problemas o a veces la frustración que nos puede ocasionar, por ejemplo, el trabajar con una familia, sino es entrar más en este proceso de tomar distancia y pensar por qué me estoy sintiendo así y tener una persona en quien confiamos que pueda servir como de escucha y de reflejo también a nuestro proceso. Es importante que si tenemos estas conversaciones, sean conversaciones que tenemos con nuestros compañeros en privado, que no se den en un espacio abierto, que no se den en el hall y sobre todo que no se den en frente de los niños o las familias porque ellos pueden escuchar. Y la importancia de tratar de no sobresalir a la hora de describir historias de trauma. Hay veces que si alguien está contando una situación muy difícil por la que pasó, otra persona puede decir, a mí me pasó algo mucho más complicado y mucho más difícil, y de pronto se vuelve como una competencia nuevamente de ventilar las situaciones más traumáticas o más difíciles y con demasiados detalles, y como habíamos mencionado anteriormente, eso no contribuye a ese proceso de reflexión, sino que al contrario puede sobrepasarlo. Entonces, algunas de las preguntas o guías que pueden ayudarnos en este proceso para reflexionar y tomar distancia y un poco frenarnos es el hacer preguntas como, por ejemplo, cómo te sentiste, qué notaste que te pasaba, ¿tuviste alguna reacción fuerte durante esa interacción con la familia, con el niño? ¿Cómo crees que se sintió el niño, el joven, la familia? ¿Cuál crees que era la perspectiva del niño o la familia? ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¿Por qué crees que te sentiste como te sentiste? Y si la persona, el proveedor, el colega, puede identificar si hubo algún detonante que se reactivó al momento de estar en la situación con la familia, con el niño, y poder pensar si hubo algo que estaba dando lugar a la reacción de estrés. Muchas veces pueden haber aspectos en los niños de las familias con quienes trabajamos que nos recuerdan nuestras propias experiencias o historias, y aunque en este contexto de la reflexión de pares el objetivo no es que nuestro colega
nos cuente esa historia, podemos establecer o mencionar la pregunta como nuevamente una posibilidad de reflexión o de exploración sobre nuevamente los propios valores de la propia historia. Pero no se trata tampoco de una situación de terapia grupal o donde la expectativa es que la persona cuente de su propia vida, sino que se habla nuevamente un espacio para poder reflexionar en la posibilidad del impacto de esa historia en el presente. Entonces, gracias por escucharme. Ahora voy a pasar la presentación a Sabina. Gracias. Gracias, Carmen. Y para esta última porción lo que queríamos hacer es compartir un poquito con ustedes qué podemos hacer para lidiar con el estrés traumático secundario, cuáles son aquellas prácticas de bienestar que podemos comenzar a tener un poquito día a día que nos ayuden a lidiar de vuelta, ¿verdad?, con este estrés traumático secundario. Lo primero es concentrarse en los días que nos hacen volver. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos hacen volver, que nos recuerdan por qué es que hacemos lo que hacemos? Todos tenemos días malos en el trabajo, pero hay momentos que nos recuerdan por qué nos gusta esto, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ciertas preguntas que nos podemos hacer. Pensar en momentos gratificantes en el trabajo, nombrar 3 cosas que amamos o apreciamos del trabajo que hacemos, 5 personas cuyas vidas hemos tocado, y esos pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser otros, pueden ser niños con los que hemos trabajado, pueden ser personas de otras organizaciones. ¿Por qué tomé este trabajo? ¿Por qué decidí hacer esto? Y después, por último, pensar en 3 halagos que hemos recibido de nuestros compañeros de trabajo o 3 cosas que sabemos que hacemos bien. Y a veces, ¿verdad?, es difícil mirar para adentro y pensar, esto es lo que hago bien, pero eso es parte de darnos cuenta, bueno, cuáles son aquellas partes de nuestro trabajo que disfrutamos, que nos gusta hacer, y cuáles son las razones por las que hacemos lo que hacemos. Así que quisiéramos que sí se tomen el tiempo y pensar en estos puntos, porque no tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Voy a continuar con la próxima actividad. La próxima habla de, si tenemos un poquito de tiempo, si tenemos solo 2 minutos, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar nuestro bienestar? ¿Cuáles prácticas podemos tomar, verdad? Y aquí están cosas que podemos hacer si tenemos solo 2 minutos, si tenemos 5, si tenemos 10 minutos, y quizás tenemos 30 minutos. Entonces, de vuelta, queremos que se tomen un momento, que busquen, que quizás impriman esto y lo tengan a mano para que cuando tengan un ratito puedan utilizar algunas de estas ideas. A veces pensamos que necesitamos tener 2 horas para tener una práctica de bienestar, pero en realidad lo que sabemos es que tan solo 2 minutos pueden hacer la diferencia. Y por último, está este protocolo que en español tiene las siglas CHE, camine, hable y enjuague. Y la idea es que para poder digerir el estrés que hemos acumulado día a día, lo importante, una de las cosas más importantes, es mover esa energía para que no se quede estancada. Entonces, caminar, por ejemplo, ir a caminar con compañeros de trabajo o sacar a los niños cuando uno vuelve a la casa, ir a caminar con amigos, con familia, mover la energía. Hablar también es muy importante. Quizás de vuelta, ¿verdad?, con un compañero de trabajo, pero quizás en familia. Hay ciertas conversaciones que no podemos tener sobre el trabajo que hacemos con nuestras familias o amigos. Entonces, ahí sí, encontrar compañeros de trabajo con los cuales podamos tomarnos unos minutos para poder procesar lo que ha pasado en el día. Y por último, enjuague. La idea de enjuague es hidratarse, es mantenerse hidratado durante el día. También sudar, ¿verdad? Como comunicado con lo de camine y como ejercítese, también sude. Y también, si es necesario, llore. Esas son formas en las cuales podemos como limpiar nuestro sistema a través de la hidratación.
Por último, la frase que utilizamos muy seguido, que es que el cuerpo lleva la cuenta. La idea de que todo el trauma que acumulamos, si no lo movemos, queda estancado dentro de nuestro cuerpo. Entonces queremos asegurarnos que estamos moviéndolo. Entonces, con esto damos por terminado nuestro seminario. Ahora sí tenemos algunas preguntas que queremos contestar. A ver, la primera dice: trabajar con niños que han sido expuestos a trauma de por sí es una tarea difícil, pero una vez tuvimos que lidiar con la muerte de uno de los niños. ¿Cómo podemos apoyar a nuestra compañera de trabajo que tuvo que lidiar con esta pérdida? Si bien ella sabía que no era miembro de su propia familia, estaba afectada por esta pérdida. Así que muchas gracias por la pregunta y podríamos tranquilamente hacer otro seminario sobre esto, pero algunos puntos para tener en consideración son ayudar al profesional a entender que estar afectada por la muerte de un cliente es una reacción normal y natural. No hay una sola forma de reaccionar a esta experiencia, ni una sola manera de demostrar los sentimientos relacionados con esta experiencia, así que ayudar a validar esta experiencia que ella ha estado teniendo. Apoyar a la colega escuchando y ofreciendo herramientas para ayudarla a sentirse mejor, algunas de las cuales Carmen ha revisado al final de la presentación y algunas yo he también mencionado al final de esta presentación, pero también al mismo tiempo dejar que la colega elija cuáles herramientas le son más útiles. Estar al pendiente que la colega esté utilizando herramientas para sentirse mejor, que sean saludables y seguras. Recordar que el proceso de duelo es único para cada persona y es un proceso que puede tener sus altos y sus bajos. Dar un espacio reflexivo, especialmente en la supervisión, como organización, ¿verdad? También apoyar a alguien que esté pasando por esto. Y finalmente ofrecer ayuda profesional y apoyarle en el proceso de recibirla si parece que esto es lo necesario. Carmen, no sé si también quizás vos tenés algunas cosas que quieras agregar sobre esta pregunta. Sí, estaba pensando, y obviamente eso es algo muy personal, pero con cada duelo se reactivan los duelos que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Entonces, un poco como mantener esa perspectiva que no sabemos cuál es la historia de duelos, de pérdidas de esta persona, y también los factores socioculturales en relación a la pérdida de un niño. Como esos son factores a tomar en cuenta, a considerar o imaginarnos cómo podemos apoyar a la persona. Hay veces que sí podemos hacer preguntas acerca de eso dependiendo de la relación que tengamos con la persona, pero sí, esas eran dos cosas que se me ocurrieron. Muy bien, y la segunda pregunta que tenemos es: ¿cómo se puede cambiar a una organización que está acostumbrada a funcionar en permanente crisis? Parece que nada se hace a menos que llegue a ser una crisis. Es la norma, pero no es sano. ¿Podrían ofrecer algunas formas de cambiar esto? ¿Puedes tomar esa, Carmen, por favor? Sí, claro. Esa es una pregunta compleja porque sería importante conocer más detalles sobre la organización. A grandes rasgos, pienso que esto puede ser un proceso normal para una organización, el tener el ser más reactiva que proactiva. Pero en general se me ocurre que es importante que haya primero una concientización en la organización, o que los líderes de la organización, los supervisores, estén al tanto de que esta es la manera como la organización está operando, y ya que sin esa apertura va a ser difícil el poder implementar cambios o el reflexionar sobre qué se puede implementar. Y una vez que
si hay esa apertura, sería importante, como hemos hablado, el poder implementar una evaluación organizacional para identificar cuáles son las fortalezas de la organización, dónde están las áreas de necesidad, dónde habían oportunidades para implementar cambios, y el involucrar a todas las personas a los diferentes niveles de personal que trabajan en la organización, para que del personal que trabaja en la organización, para que provean de retroalimentación y sus ideas acerca de qué funciona, qué no funciona y qué puede cambiar. Y luego con eso el poder implementar un plan donde haya pasos a corto plazo y a largo plazo de qué se podría hacer la próxima vez o qué se puede implementar desde ahora en el caso que haya una crisis, cómo la organización podría prepararse para la próxima crisis que exista o para continuar trabajando con los diferentes, como hemos hablado, con los diferentes consecuencias o enfrentando las diferentes consecuencias de trabajar con familias y que han experimentado trauma, cómo eso está impactando a la organización y a los trabajadores a diferentes niveles de la organización, para que no se genere un programa de acción en el momento que haya una crisis, sino que exista algo que esté planificado desde antes de la crisis. Y nuevamente esta idea de involucrar a aquellas personas que están en directo contacto con las familias, con los niños, de que eso puede ser muy poderoso y positivo y para esos trabajadores, para esos empleados. Eso es un poco lo que se me ocurre, y hemos hablado de la importancia de mantener o de implementar esta idea de mantener una práctica informada en la diversidad, en el trauma, y el incluir las voces de las diferentes personas en una organización y de los diferentes contextos socioculturales de los trabajadores y de las familias también, y cómo eso debería ser parte de este plan y de esta evaluación. Muchas gracias, Carmen. Entonces, con esto concluye el seminario web de hoy. Me gustaría reconocer y agradecerle la contribución a nuestro equipo de trabajo que creó el contenido de este seminario. Gracias a Carmen, Rosa Noroña, por nada, Raven Couliard y a Jenny Sprang. También ha sido un placer trabajar con ellas. Mi nombre es Sabina Treves y también me gustaría agradecerle a cada uno de ustedes por acompañarnos. Recuerde iniciar su sesión en nuestro sitio web del Centro de Aprendizaje de NCTSN y completar la evaluación y el examen posterior de educación continua para este seminario web. Gracias de nuevo por acompañarnos y que tengan un muy buen día.